El análisis político, la entrevista de la semana, la información contada de manera diferente en Hora de Cambio. Desde estos momentos nos conectamos con el Perú en Hora de Cambio. Si quieres estar bien informado, quédate en Hora de Cambio. Imparcialidad, objetividad al momento de darte las noticias con Hora de Cambio. Bienvenidos. Estamos ya en comunicación vía telefónica con el señor Iván Hidalgo Romero. Él es máster en gestión y análisis de políticas públicas. Ha sido viceministro de Desarrollo Social. Señor Iván Hidalgo, ¿cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días a todos ustedes y presto a responder sus preguntas. Muy bien. Según el Instituto Nacional de Estadísticas Informáticas, más de 8 millones de peruanos se mantuvieron pobres en el año 21, o sea, el año pasado. Una situación que puede de repente explicarse por el problema de la pandemia, por una crisis internacional económica que se generó a consecuencia de todo ello y que todavía no hemos superado. ¿Cuáles son esos factores que podríamos ir determinando para entender este tema de pobreza de 8 millones de peruanos? En principio, debemos entender de que esta medición se hace en función del nivel de ingresos y en función de las canastas regionales que luego se ponderan y se comparan con una canasta nacional. Eso es bueno entender cómo es que se hace esta medición. Entonces, queda claro que el problema es por el lado de los ingresos. Y creo que ahí es lo fundamental entender que no hay posibilidad alguna de que el Perú salga de estos niveles de pobreza que han retrocedido 10 años en el tiempo, han retrocedido 10 años en las cifras, si es que no se tiene la claridad de entender que es el empleo remunerado la que saca de la pobreza a la gente. Por lo tanto, el hacer que se ejecuten las obras del sector público, que el presupuesto realmente se convierta en obras que empleen personal, gente, profesionales, técnicos, obreros, lo que fuese, es importante, pero más importante aún es la promoción de la inversión privada, grande, mediana y pequeña, desde la peluquería, la bodega, la tienda, el restaurante, hasta los grandes proyectos, tienen que desenvolverse de tal manera que ese crecimiento al final redunde en mayor empleo. No hay que olvidar que el principal programa social de un país es el trabajo, el empleo, el que todo y cada uno de los peruanos tenga esa posibilidad por sus propios medios buscar su bienestar. Y creo que ahí está el fondo del asunto. 3%, 4% menos, 5% menos, esa es una inferencia estadística. Lo que queda claro que en el Perú hay incertidumbre, que mucha gente ha preferido sacar 14.000 millones de dólares, han salido al extranjero por incertidumbre política. Lo importante es cómo retomamos la senda del crecimiento económico para que se pongan en operación cientos de decisiones empresariales para crear empleo y a la vez buscar que gobiernos locales, gobiernos regionales y el mismo Estado nacional mejore su ejecución de los proyectos y que no se esté devolviendo dinero al tesoro público. Ahí está la esencia realmente, la de reducción de la pobreza. No la teoría, sino la realidad. De la pobreza se sale cuando la población tiene mayor recurso en su bolsillo y con eso puede alimentar mejor a sus hijos, darles educación y evidentemente el bienestar social de toda la comunidad y del país. Ahora, si bien es cierto el tema del empleo, del trabajo, de ganar algo y llevarlo a la casa, es básico, correcto. Pero la pregunta que se hacen de repente nuestros oyentes del interior del país es, bueno, ¿y entonces en qué se invierte el dinero que recauda el gobierno, ¿no? ¿En qué se invierte el dinero de nuestros impuestos? Exactamente, esa es la gran pregunta
que el gobierno capta por impuestos y luego se transfiere a los gobiernos regionales, a los gobiernos locales para que ejecuten los proyectos, y ahí viene la gran desgracia de que cada fin de año gobiernos regionales y gobiernos, y también el nacional, no está exento de esto, y los locales devuelven los recursos por la falta de ejecución y de calidad en el gasto, sin hablar del tema de corrupción, obviamente, que va por otra cuerda tan grave como lo que le estoy manifestando. Hay tal carencia de capacidades donde obviamente la gente no entiende de las cosas de ejecución, ¿no? De porcentajes, pero lo que sí entiende es que muchas obras quedan inconclusas, muchas obras están mal hechas, mal diseñadas. Por el tema de corrupción muchas veces se cae en un sistema en el cual siempre conviene dejar las obras a medio hacer, y esa es la desgracia de nuestro país. Se devuelve cada región, hay un seguimiento de cuánto devuelven al Tesoro Nacional por no saber ejecutar las obras, y ese es un crimen. Ahora, porque están dejando de dar empleo, están dejando de que la economía circular actúe, es decir, hay un círculo vicioso, ¿no es cierto?, que es este tema de no poder ejecutar las obras, la corrupción, pero hay uno virtuoso, que es a mayor crecimiento económico, mayor recaudación, y la mayor recaudación permite mayor inversión en colegios, en hospitales, en carreteras, en centrales hidroeléctricas, en represas, y eso a su vez genera más inversión, más consumo y más trabajo. Y ese es el gran problema en el país. Y más corrupción también. Y bueno, lo que estamos viendo todos los días. Ahora, según las estadísticas, las regiones que se manifiestan con el más alto índice de pobreza está Ayacucho, Cajamarca, Huancavelica, Huánuco, Loreto, Pasco y Puno. Sin embargo, de estas regiones, muchas son mineras. Entonces, increíble. Entonces, ¿dónde está, no? ¿Dónde está el dinero? ¿En qué se gasta? ¿No se gasta? Bueno, pero ¿quién se lo está llevando? Pues ya también estamos en una situación terrible, porque no puede ser posible, pues, que Pasco, Puno, Cajamarca, Huancavelica, que son zonas mineras, estén situadas, pues, como en uno de los sectores de extrema pobreza, ¿no? Totalmente, y ahí viene el problema en que hay que mirar un poco las cifras de cuánto es lo que se capta, cuánto se transfiere al gobierno regional y cuánto es lo que se deja de hacer. Ahora, ¿por qué se deja de hacer? Muchas veces porque no hay la capacidad de poder gerenciar las obras que se ejecutan, por un lado. En segundo lugar, habría que hacerse la pregunta, ¿por qué el gobierno central sigue transfiriendo recursos cuando hay incapacidad de gestionar? Se le debe dar recursos al que gestiona eficientemente, al que hace las obras. Pero ¿por qué darle al que no? Para no ver el triste espectáculo siempre de devolver al tesoro público los recursos. O quizás también puede ser que es una excusa perfecta para seguir echando la culpa al gobierno central cuando la incapacidad está a nivel regional y a nivel local. Eso también es una posibilidad. Ahora, tampoco está exento el gobierno nacional su inoperatividad, visto estos últimos meses, años diría yo, en la cual es incapaz de poder resolver los problemas para terminar de construir carreteras hidroeléctricas, centrales, inclusive represas, puentes, hospitales. Ya esos casos los vemos todos los días, que está inmovilizada la obra y no tiene una capacidad inmediata. Es más, con decirles que hasta ahora no se ejecuta los recursos de la emergencia de hace 5 años atrás, del fenómeno del Niño. Impresionante. O sea, es un tema nacional, regional, local. Tiene que haber un cambio absoluto. Realmente se impone una reforma del sector público. No podemos continuar más con tanta mediocridad y corrupción. Pero lamentablemente de este gobierno se espera muy poco para hacer esos cambios estructurales. Coincido. No, es una situación. Señor Iván Hidalgo, este tema parecería que es contradictorio porque, quieras o no, de repente el ejemplo no puede ser muy ilustrativo, pero es lo que vemos. Hace un mes se realizó en la ciudad de Lima
concierto de salsa, 25.000 personas. Kiss se ha presentado el fin de semana, 25.000 personas. Dos raperos que deben venir, uno iba a hacer una presentación, ha extendido otro día más porque ya se agotaron las entradas, y en el transcurso del año están viniendo renombrados artistas internacionales porque encuentran acá un mercado. Entonces cualquiera pensaría pues de que los peruanos estamos boyantes en nuestra economía, pero ¿de dónde sale esos fondos? Es tanto la informalidad que no se puede controlar, inclusive Abdai lo pasa como culturales para no pagar impuestos, etcétera, etcétera. Entonces, Sí, es cierto. ¿qué pasa ahí? Ahí hay un movimiento más o menos que la gente se mueve en espectáculos y cada entrada está por encima de los $200, $300, o sea, no es Ha cualquier tocado un cosa. tema, ha tocado un tema muy interesante, es decir, el nivel de informalidad de la economía peruana es grave a nivel internacional, cerca del 80%. Mucho de eso se ve en lo que usted está manifestando, pero también hay que indicar, hay que ser también claros, que la pobreza está en esos niveles que estamos hablando, pero también hay una clase media que es demandante, hay una clase media que en los últimos 20, 30 años se ha formado y que tienen ese nivel de gasto, ¿no? O sea, acá lo más importante es pensar qué se debe de hacer para que un cuarto, es decir, porque el 25% de uno de cada 4 peruanos está en pobreza, salga de esa condición. Y ahí lo que hay que hacer es lo siguiente. La pobreza está situada más en el ámbito rural. El 60% de la población en el ámbito rural son los que están directamente afectados por la pobreza. Si usted se va dando cuenta, de 25% ya vamos a 60%. Por lo tanto, lo que hay que hacer es fundamentalmente en el ámbito rural de costa, sierra y selva y en los cinturones marginales de las grandes ciudades, ¿qué hacer para que la gente tenga empleo? Y ahí la receta no es mágica, es decir, no es algo que hay que elucubrar, eso ya está claro lo que hay que hacer. En el ámbito rural tenemos que cosechar agua, tenemos que hacer reservorios, tenemos que hacer canales de irrigación, tenemos que hacer sistemas de aspersión, tenemos que hacer es mejoramiento de semillas, mejoramiento genético, lo que tenemos que hacer centros de acopio, buscar acceso al mercado, financiamiento, que actualmente los campesinos no lo tienen. Es decir, las cosas que hay que hacer están claras: carreteras de penetración para sacar los productos, por un lado, y en los cinturones marginales empezar masivamente a construir las pistas, las veredas, las postas, las cunas. Es decir, tanto es la brecha, tanto es lo que falta en el Perú que no se entiende por qué no se hace. Y esa obra pequeña que se hace a través del núcleo ejecutor con el pueblo participante es lo que da obra, lo que da trabajo. No se entiende por qué no lo hacen, no se entiende. Doctor Iván Hidalgo, disculpe la ignorancia, pero la pregunta sería la siguiente. Entonces, ¿qué hacen en el Congreso cuando aprueban el presupuesto? ¿Para qué aprueban el presupuesto? Para Es no más, hacer nada. yo diría el Congreso de la República no está fiscalizando, pero no se olvide la función del Congreso, que es Claro, es fiscalizar. fiscalizador. Ya, ¿no es cierto? Supuestamente. Y la otra gran pregunta, ¿qué hace el Ejecutivo con tanta plata y tanta incapacidad? Porque eso de echarle la culpa al Congreso es difícil, porque quien tiene la plata y ejecuta es el gobierno, el Ejecutivo. El Congreso lo que tiene que hacer es normar, legislar y fiscalizar. Porque Claro, también cuando los congresistas se meten a pedir plata para las obras, es un problema, ¿no es cierto? Porque Ahí ellos está el no problema. ejecutan. El Congreso aprueba un presupuesto en educación, en infraestructura, Claro, todo, eso hay que fiscalizar. para que lo haga el Eso. Ejecutivo. Y No lo hace, fiscaliza. y no lo hace. Entonces, ¿cómo podemos vivir así? ¿Cómo el Perú puede mantenerse ya 200 años en base a este tipo de sistema? Acá está fallando algo, pero sin embargo, escucho algunos liberales que dicen, no, pero la economía está funcionando, porque la Constitución también lo permite. Usted mismo dice, no hay inversión. Entonces, ¿qué más se puede hacer para que puedan venir a invertir acá? Lo que normalmente, o sea, lo que tenemos que hacer como país es recobrar la senda, ¿no?, de la justicia social, del crecimiento económico, pero mejorando la institucionalidad. Paso 1, tiene que haber una carrera pública. Todos los días nos vemos nosotros ante las noticias que cambian ministro, viceministro, director general, cambian hasta el chofer, me parece, en cada 2, 3 meses. No hay manera de hacer buena gestión de esa manera. Tiene que haber una carrera administrativa que permita
que nuestros jóvenes profesionales en cada una de sus regiones y bien formados vayan aprendiendo a administrar en una carrera y no estar dependiendo de la veleidad de la parte política. Uno. Segundo, el Ejecutivo tiene que entender que se tiene que mejorar la calidad de la gestión de la ejecución del gasto, mejorar la calidad del gasto. No hay manera de entender cómo tantos proyectos están detenidos. Hay excesiva burocracia, a los microempresarios se les ahoga de papeles. Se tiene que dejar que muchos microempresarios y empresarios hagan sus negocios sin estar ahogados por tanto trámite y tantos impuestos. Por otro lado, en el legislativo no es que lleguen al Congreso para pedir obras para sus amigos. Ahí tienen que entrar a fiscalizar, diría yo. ¿Por qué el Congreso no tiene un centro para monitorear el gasto del Ejecutivo? No lo tiene, lo que usted acaba de decir. Ellos tienen que dedicarse a fiscalizar, pero no fiscalizan de una manera técnica y eficiente, porque no es un tema de pedir obritas para los amigos, eso no es un congresista. Sí, pues, pero a eso se dedican. Sí. Entonces ahí queda la responsabilidad también de la ciudadanía, también no hay que dejar de decir eso. Esa es la gente, o sea, están ahí porque el pueblo los eligió. Correcto. Ahora, y el otro tema, el tema Estado, presupuesto, corrupción. Somos uno de los pocos países que podemos presentar una selección de delincuentes de los últimos 22 años, hasta 30 años en general. No solamente presidentes, sino funcionarios, etcétera, etcétera. Pero seguimos en el mismo. Yo personalmente no pensé que el presidente Pedro Castillo iba a estar envuelto en estas denuncias, porque no tiene pues ni un año, digamos así, o sea, como no ha pagado piso, como se dice, para entrar en la grande, como se conoce. Es la infraestructura, es el sistema mismo está podrido, es corrupto el que tenemos, que necesariamente cualquier autoridad que pueda entrar se inmiscuye en estos actos de corrupción. El tema es estructural. Nuestro sistema educativo se ha deteriorado mucho. El grado de profesionalismo también deja mucho que desear, es la verdad, no hay que mentir en este aspecto. Y eso se denota justamente en una administración pública muy, pero muy alejado de los estándares internacionales de calidad. Si se tiene un servicio civil, ¿qué significa servicio civil? Funcionarios de carrera que permitan conocer los sistemas administrativos del Estado, una Contraloría que realmente acompañe el proceso para evitar los fraudes o robos que existen. Si existiese realmente gente capacitada para ejercer el sistema de compras, el sistema de planeamiento, el sistema que tiene que ver con recursos humanos, muchas de estas cosas se reducirían, como sucede en otros países. Pero realmente aquí muchas funciones la ocupa cualquier persona y no las capacitadas exprofesamente para delinquir. Esa es la raíz del problema. Y el Congreso tiene su responsabilidad, dar las normas para que esto se mejore. Y el Ejecutivo también las suyas. El problema parece ser que necesitamos una reforma absoluta del Estado peruano. Una reforma que tenga vigas maestras bien claras. Mejorar los sistemas administrativos, mejorar el sistema del servicio civil y lo más importante también, que significa un sistema político que tenga las cosas claras. Partidos políticos que realmente funcionen y que no en función del presupuesto, sino en función también de sus responsabilidades. O sea, el sistema, yo creo que hemos llegado a un punto en que más que una nueva constitución, que es al final un papel, no debemos tener como 13 constituciones, eso no soluciona el tema. Es un tema de saber entender que hay que hacer cambios profundos en el Poder Judicial, en el Poder Ejecutivo, estructurales. Y si no llegamos a esa conciencia de que hay que hacer un cambio de esa naturaleza, seguiremos poniendo parches, elegiremos, entiendo que las elecciones son más emocionales que racionales, eso es en todo lado del mundo, pero también pongámonos una mano al pecho, ¿no es cierto? Ahora muchos se arrepienten, lo que iba a ser evidente, ¿no? Y ahora lo estamos apreciando. Con este tema del COVID, que lógicamente expresamos nuestra sensibilidad con familiares, amigos que han fallecido, pero también ha desnudado en qué situación nos encontramos después de 200 años acá en el Perú.
Ujú. Y lo peor es de que pareciera de que nuestros gobernantes no han tomado conciencia de esto. Estamos hablando de que en plena pandemia los gobiernos locales prácticamente en pocas palabras y criollamente se han tirado la plata comprando canastas Sí. que no tenían los productos Mm. alimenticios. Muchos de ellos están detenidos y seguramente va a seguir la investigación. Pero la pregunta es, ¿o es que nuestra estructura está condicionada justamente para robar? O sea, en el fondo, eso, ¿no? Yo a veces veo como periodista algunas denuncias que las bases del concurso para ganar una licitación Mm. ya tiene nombre propio, porque Claro, dice, claro, claro. tiene que haber vendido más de 2 millones de dólares, tiene que tener mercados internacionales, y lógicamente la empresa nacional no puede participar porque no la tiene, ¿no? Pero le pongo ese ejemplo así un poco vago, pero es el tema de la estructura, o sea, esto ya está condicionado para entrar y meter mano, ¿no? Mire, ahí hay muchos detalles, por ejemplo, como le decía anteriormente, hay que perfeccionar el sistema, por ejemplo, de compras. Es tan sencillo como poner las cartas fianzas de bancos de primer orden, obviamente no de entes extraños, ¿no? ¿No? Y ahí mucha gente pararía la mano, porque una carta fianza cuando no se cumple se ejecuta, se recupera la plata, y el que ha puesto la fianza y pierde, pues va a perder dinero. Eso sería un tema bien interesante de explorar, porque nadie es loco, ¿no? Nadie va a jugarse ese tema. Pero acá el constructor, por ejemplo, de construcción pone su supervisor, y luego están con cartitas truchas, y luego los amiguitos. Entonces así no funciona. Y otra cosa que hay que entender, tanto el abastecimiento como las obras tienen que hacerle empresas con experiencia, no los patas del barrio, los familiares sin chamba, o la gente que siempre está dando vueltas como buitres detrás de esto. Hay que decir las cosas como son, ¿no? O sea, si alguien quiere abastecer algo, tiene que tener experiencia y tiene que tener la espalda financiera para responder ello, y porque si no, se cae en manos pues, de gente inescrupulosa que levanta la plata y no cumple. Y esto se soluciona, como en otros países, con centrales de compras, es decir, las compras son corporativas. Cuando cada uno compra lapicitos, ¿no? Va a ser caro. Pero ¿acaso no podemos planificar cuántos lapicitos necesitamos un año? Se hace una sola compra nacional, donde seguramente se obtendrán mejores precios y luego se distribuye. Esto es lo que estoy hablando, eso lo hacen hasta países de Latinoamérica, por si acaso, no es nada extraordinario. O sea, a la lógica nos llama a que tenemos que hacer reformas profundas. Y en algo tiene usted razón, o mucha razón. Pareciera ser que a muchos les interesa que esto continúe así. Sí, pues. Mire lo que está pasando en estos momentos por la falta de autoridad. El pollo está exonerado del IGB, el huevo, las harinas, los fideos, y ahora ha subido el pollo. O sea, ha subido más de lo que con el impuesto, o sea que con el impuesto estaríamos pagando 12 soles. Es que nuestros amigos, hay algunos funcionarios que creo que no han pasado el primer ciclo, bueno, de economía, ¿no? Primer ciclo de economía. Hay algo que se llama oferta y demanda. Los juegos de la oferta y la demanda y las leyes económicas están sobre el creer de que con un decreto se solucionan las cosas. Claro, han exonerado el pollo, pero el pollo es un mercado muy informal. El informal no creo que le interese mucho la rebaja del IGB. Y por último, los insumos no tienen exoneración, por lo tanto siguen estando cargándose el precio final. Es decir, parece que no tienen ni el ABC. No, o hay mucha incapacidad o sabrá Dios que otros intereses, ¿no? A ver, esa fórmula es a mayor demanda bajan los precios, así es. No, el tema es de que para poder tener un efecto inmediato en la rebaja del precio, se ha tenido que también exonerar el IGB a los insumos. Porque si los insumos siguen más 18%, el precio final no va a sufrir mayor mella, pues. Es algo que los técnicos conocen, ¿no? No, es obvio, ¿no? Pero en el caso de la gasolina, el selectivo... Es un precio internacional y la falta de capacidad y creatividad de Petroperú de fijar las cosas, pues por eso el Estado tiene que ser fuerte regulando. No puede ser posible, por ejemplo, que baje el precio internacional, ya cuando baja nadie se entera, todos voltean la mirada y nadie sanciona, no baja nadie el precio, solo cuando sube todo, pero cuando baja el precio nadie baja. Sí, pues. Eso es el Estado.
Eso se hacen los tuertos, los ciegos, por conveniencia. O sea, las normas están, el tema es las personas. Sí, pues porque, y también ahí aparecen pues los grandes teóricos liberales donde todo lo justifican, ¿no? No, ahí es un tema que tiene que haber gente, pues, a ver, por ejemplo, las reguladoras, porque el Estado tiene una función reguladora. Cuando hay abuso tiene que castigar, pues. Y hemos visto últimamente que todos hacen lo que da la gana, Así es. ¿no? Y para eso es el Estado no para vender pues todo, no, pues obviamente, porque eso sería peor, pero sí tiene que tener mano fuerte cuando hay abusos de mercado, y eso no se está viendo. Volviendo al tema de la pobreza, volviendo a Sí, este tema sensible, sí. en pocas palabras, usted nos decía de que la pobreza se mide en función de cuánto uno tiene en el bolsillo para gastar o para consumir, ¿no? Porque Así es. en pocas palabras. Así lo mide en el Perú y en otros países, pero hay otras dimensiones también, sino que esa cifra que usted, a motivo de la entrevista, Sí, sí, así se mide. ya. Pero a la pregunta es la siguiente, pero si un Ajá. país tan informal como el de nosotros, Mm. no se podría establecer bien los criterios, ¿no? Esto se construye de la siguiente manera. Cada región tiene una canasta de consumo. O sea, una persona no gasta lo mismo en una canasta básica de alimentos en Apurímac que en Madre de Dios. En Correcto. Apurímac debe ser más bajo, en Madre de Dios debe ser mucho más cara. Y luego se pondera. O sea, la inferencia estadística es supervisado por los organismos internacionales. O sea, esa parte no hay mayor cuestionamiento. Ya. El tema radica en que hay otras dimensiones de la pobreza y solo medimos pobreza por nivel de gasto. Es decir, por ejemplo, necesidades básicas insatisfechas. ¿Cómo uno puede pretender tener un país sostenible, en paz social, cuando cuando el 60% de nuestros compatriotas en pobreza tienen en sus viviendas pisos de arena, de tierra? Así es. Cuando los techos son de calamina, plástico o Eternit, cuando no hay agua ni saneamiento, cuando el 75% no tienen acceso a Internet y dicen que hay educación virtual. O sea, ante tales desigualdades, no es solamente el nivel de ingreso, porque el nivel de ingreso puede mejorar, el de gasto, pero ese es corto plazo, pero existen otras de orden estructural, que es la que hay que atacar. Mañana es el Día de la Madre. Hoy día algunos medios de comunicación señalan de que por el Día de la Madre se espera vender un promedio de $1.000 millones. Mm. No sé si será cierto estas cifras, pero se ve en el temperamento del día. Hoy día es sábado, ya es un día previo y no hay mucho entusiasmo por comprar. La gente está golpeada económicamente, ¿no? Yo creo que es el deseo de muchos que sea ese nivel de ventas. No, dificulto lógico, lógico. dificulto que se realice, porque Sí, obviamente con la elevación de los gastos, en general de los costos de la canasta básica, obviamente primero es comer, así es. luego vestirse y luego las cosas que son accesorias. Ese es el normal, el comportamiento de una familia. Entonces, obviamente no va a ser como otros años, eso no me cabe la menor duda, pero lo más importante en esta fecha, aparte de saludar a todas las madres del día de mañana, mejor es siempre pasarlo en familia, en función de la realidad, y no crearse ficciones que después van a tener que trasladarse en pagar la tarjeta, que no se va a poder. Así es. Y ahora están entregando el plástico por todo lado. Peligroso. Con esto terminamos. Este año es un año electoral, Mm. municipales, regionales. Y son los que al final de cuentas van a manejar Gracias. cantidades de dinero a nivel de los presupuestos, las elecciones, etcétera. Y esta es una realidad, según las estadísticas, que Ayacucho, Cajamarca, Huancavelica y otras regiones más se encuentran en extrema pobreza, por no decirlo de otra Sí, forma. sí. Pero yo quería referirme a un tema de lo que pasó en Chile. Mm. En Chile, cuando empezaron a darse las manifestaciones y estuvo a punto de caer inclusive el propio gobierno, Mm. lo que decían, y hasta el mismo gobierno tuvo que aceptar, el presidente tuvo que aceptar que la preocupación en Chile es
no era la extrema pobreza, sino la extrema riqueza. Sí, bueno, eso es cierto. Recuerda usted, esa frase se me Claro, quedó grabada. claro. Y acá, ¿qué tenemos? ¿Extrema pobreza con extrema riqueza? Sí. A ver, mire, yo diría lo siguiente. El Perú tiene uno de los niveles muy reducidos de presión tributaria. ¿Qué es presión tributaria? El total de recaudación respecto al Producto Bruto Interno, es decir, al total de la producción de un país. Entonces, mientras el resto de países de Latinoamérica están por encima del 20% de presión tributaria, en el Perú están 16, 15, hemos llegado hasta 14 y 13. Muy por debajo. ¿Qué significa en términos más sencillos? No están tributando los que deben tributar. Y acá quiero ser bien claro, tanto es aquellos que elegantemente eluden y evaden con estudios de abogados, con consultoras, o sea, lo hacen de la manera elegante que se llama, ni siquiera evasión, es elusión, y también muchos que a todo nivel no pagan sus tributos, y eso sabemos que es la informalidad por todos los estratos. Entonces ahí tenemos que elevar sustantivamente, tienen que pagar impuestos todos en los niveles que correspondan. A mayor ingreso, tienen que pagar más impuestos. Pero todos, sin excepción, tienen que pagar los impuestos. Todos. Y ahí hay un gran trecho para que el Estado peruano y la SUNAT haga ese trabajo. Ahora la pregunta del millón. ¿Quién pone el cascabel al gato? Esa es política pura. ¿Ya? Eso es decisión política, no palabras. ¿No? Porque estamos viendo que este gobierno teóricamente es de izquierda, ¿no? Con una orientación filosófica marxista, pero en la práctica es más de lo mismo, ¿no es cierto? Yo pienso eso, que es más de lo mismo, no tiene nada de comunista, de marxista, ni de nada, simplemente habladurías nomás. Pero a esto que le pregunto y usted respondía, también tenemos una puerta falsa. Y lo hemos visto en un dictamen que ha dado hace poco el Tribunal Constitucional, donde prácticamente a unos de los grupos de poder económico más fuertes que tienen bancos, universidades, etcétera, le ha dado la razón para que no paguen los impuestos. Ya la vez pasada lo dio a la Telefónica. Y se supone a nivel del Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional, que se supone que es el ente que debería, pues, defender a los peruanos, debería defender la Constitución, pero ahí sí la Constitución está al revés. Ahí hay que hacer una evaluación bien seria de cómo se conducen los procesos, porque usted sabe que si exprofesamente en el proceso hay vicios, el de arriba no le queda otra que favorecer al que no tenga los vicios, ¿me entiende, no? Claro. Habría que examinar bien cómo llegó al tribunal que le ha permitido a las empresas hacer esto con los miembros del tribunal. No, yo no exoneraría de culpa a los sectores que han dejado que estas grietas se den. Usted sabe cómo funciona el Poder Judicial, por lo tanto. Claro. Una de las cosas que le manifestaba, una de las instituciones que tienen que estar bien cimentadas el Poder Judicial y también el Tribunal Constitucional y todas las reguladoras, gente calificada y proba. Porque si no, las grietas se dejan en el camino para que cuando llegue el tramo final simplemente favorezca a los más poderosos. Eso tiene que cambiar. Tiene que cambiar. Muchas gracias, señor Iván Hidalgo Romero. Gracias por habernos conseguido estos minutos. Para mí es un honor. Y estaremos molestando su atención. No, qué ocurrencia. Como siempre. Muy agradecidos. Un saludo a todos. Gracias, y especialmente a las madres por el Día de la Madre. Hasta luego. Hemos presentado Hora de Cambio. Nos volveremos a encontrar el próximo sábado, a esta misma hora y por la misma frecuencia. Nuestro equipo de producción ya está trabajando recopilando información para un nuevo encuentro en Hora de Cambio.